Buenos días, licenciado y estimados estudiantes. Mi nombre es Nelida Maldonado Villalobos. Les voy a exponer sobre los sonidos alveolares. ¿Qué se entiende sobre los sonidos alveolares? Son las consonantes alveolares, son aquellas que se articulan al tocar la lengua, los alveolos dentarios superiores. Existen dos formas de emitir este tipo de sonido, las cuales una de ellas es las consonantes alveolares laminares, que se articulan con la parte plana de la lengua, como sucede en el castellano. La segunda parte sería la consonante alveolar apical, donde se usa la punta de la lengua, como en el inglés o en el francés. Consonantes alveolares apicales. ¿Qué quiere decir? Una consonante apical es un sonido consonántico producido obstruyendo el paso del aire mediante el ápice de la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la punta de la lengua. Este tipo de articulación difiere de las laminares, en la que la obstruyeron se produce con la lámina, tercio anterior de la lengua situado justo detrás del ápice. No es muy frecuente el contraste entre consonantes apicales y laminares o apicales y predorsales. Frecuentemente las lenguas que se presentan en este tipo de contraste los restringen a las afligidas. En español del siglo XVI existió esta diferencia entre S apical y S laminar. Este último dio en el centro y norte de España. Consonantes alveolares laminares. Una consonante laminal o laminar es una consonante articulada mediante la obstrucción del paso del aire por la lámina. Esto es la superficie delantera plana ubicada mediante detrás de la punta del ápice de la lengua. Dentro del grupo de las consonantes coronales, aquellas que se utilizan la parte anterior de la lengua, existen también las apicales, que se diferencian de las laminares en que son producidas al crear la obstrucción con el ápice o punta de la lengua solamente. No es frecuente dentro de la misma lengua el contraste entre laminares y apicales, y cuando ello ocurre es generalmente entre fonemas fricativos y africados, más que en oclusiva. Clases de sonidos. La nasal. La consonante nasal alveolar es un sonido consonántico en algunas lenguas orales. Características. Su tipo de fonación en sonora, que significa que las cuerdas vocales vibran durante la articulación. Son los sonidos hechos al pasar al aire a través de la nariz. En castellano tenemos algunas consonantes como por decir la M, la N y la ñ. Nasal bilabial, la M sonora. Nasal alveolar, la N sonora. Nasal palatal, la ñ sonora. Oclusiva alveolar sonora. ¿Qué entendemos sobre esto? También es un tipo de sonido consonántico usado en varios idiomas orales. El símbolo en el alfabeto fonético internacional que representa la oclusiva dental, alveolar y postalveolar sonora es D, y el símbolo expa equivalente es D. Algunas características de la oclusiva alveolar sonora. Su tipo de fonación es sonora, que significa que las cuerdas vocales vibran durante la articulación. La iniciación